Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios. Libro de los Salmos, capítulo número 68. Libro de los Salmos, capítulo número 68. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, huyan de su presencia los que lo aborrecen. Como se disipa el humo, así lo disiparás. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecerán los impíos ante Dios. Pero los justos se alegrarán, se gozarán en la presencia de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Ensalzad al que cabalga sobre las nubes. El Señor es su nombre. Alegraos ante él. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los solitarios, libera a los cautivos y los prospera, pero los rebeldes habitan en tierra estéril. Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo y cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, los cielos volcaron lluvia ante Dios. El Sinaí tembló ante Dios, el Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, y reanimaste a tu exhausta heredad. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto para el pobre. El Señor daba su palabra y grande compañía la proclamaba. Reyes y ejércitos huyen deprisa. En el campamento los hombres reparten los despojos. Aún mientras duermen en el campamento, las alas de mi paloma brillan plateadas, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando el Todopoderoso esparció a los reyes, fue como si hubiera nevado en el monte Salmón. Monte de Dios, el monte Basán, monte de muchas elevaciones es el monte Basán. Oh montes altos, ¿por qué miráis con envidia al monte que Dios eligió por morada, donde él habitará para siempre? Los carros de Dios son veintenas de millares. Entre ellos el Señor vino del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, llevaste cautivos, recibiste dones de los hombres, aún de los rebeldes, para que Dios el Señor habitara entre ellos. Alabado sea el Señor nuestro Dios y Salvador. Cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. Dios, el Señor, nos libra de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que anda en sus pecados. El Señor dijo: de Basán te haré volver de la profundidad del mar, para que tu pie se enrojezca con la sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Se ven tus procesiones, oh Dios y mi Rey, se ven en el santuario. Los cantores van al frente, los músicos detrás, en medio las jóvenes con panderos. Alabad a Dios en la congregación, alabad al Señor en la asamblea de Israel. Allí está la pequeña tribu de Benjamín, dirigiéndolos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has obrado en nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprende las bestias del cañaveral, la multitud de toros y novillos de las naciones, hasta que todos se sometan con piezas de plata. Dispersa a los pueblos que fomentan la guerra. Vendrán embajadores de Egipto. Etiopía tenderá sus manos a Dios. Reino de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, que cabalga sobre los antiguos cielos de los cielos, que truena con potente voz. Proclamad el poder de Dios, cuya majestad está sobre Israel, cuyo poder está en los cielos. Pavoroso es Dios desde su santuario. El Dios de Israel da fuerza y vigor a su pueblo. Alabado sea Dios. El Salmo 68 es un salmo que celebra, como dice el comentario bíblico adventista, la forma victoriosa en que Dios guió a Israel desde el Éxodo hasta los días del salmista. Con detalle resaltante describe el viaje de los israelitas por el desierto, la conquista de Canaán, la huida de los reyes hostiles y el establecimiento definitivo de Jerusalén como centro religioso de la nación. Y la cita de Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 8 atestigua que al menos una parte del Salmo 68 tiene un sentido mesiánico. Y Cristo muchas veces cantó partes del Salmo 68. El comentario bíblico Mundo Hispano dice que es más probable
que el autor hubiera usado algunos himnos y cánticos ya existentes, quizá aún con origen cananeo. Pero lo cierto es que bajo la inspiración de Dios escribió uno de los salmos más entusiastas de alabanza a Dios. No se sabe cuándo fue escrito, pero se sugiere que fue compuesto para la procesión cuando David llevó el arca a Jerusalén, o posiblemente para otra celebración más tarde en la monarquía. Se nota que el salmo empieza con las mismas palabras que Moisés decía cuando el arca se movía, expresadas allí en el libro de Números, capítulo 10, versículo 35. Este salmo está dividido en 8 secciones. En primer lugar, un cántico de victoria en el Éxodo que va de los versículos 1 al 6. Aquí este salmo describe a Dios como padre de huérfanos y defensor de viudas, donde mediante sus actos bondadosos Dios revela su carácter a todos los seres humanos. También, como dice el Salmo, Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad. Y esta expresión, dice el comentario bíblico adventista, que es posible que aquí se describa a un hombre pobre que no tiene con qué pagar la dote para su novia y por eso no puede formar su hogar. Dios cuida de él y le construye una casa. Y en Ugarítico aparece un pasaje paralelo que dice: la casa del soltero está cerrada. La segunda parte del Salmo va desde los versos 7 al 10, que tiene que ver con un himno de victoria en el desierto. Y dice el comentario bíblico Mundo Hispano que este párrafo es un himno procesional en forma de oración. Celebra una procesión victoriosa, iniciada siglos antes en Sinaí y que termina en el monte Sión. Pero sigue también en la provisión diaria de Dios. Incluye alusiones a la marcha desde el Sinaí, la tormenta que dio victoria sobre Sísara y la lluvia que da abundancia año tras año. En tercer lugar están los versículos 11 al 14 que describen un cántico de victoria en Canaán, donde se contiene ecos del cántico de Débora allí en Jueces capítulo 5, incluyendo escenas de la historia del tiempo de los jueces. Los versículos 15 al 18 expresan en cuarto lugar lo que es Sión, el monte de victoria. Y allí el salmista habla de un lugar específico, porque Dios es soberano sobre los lugares y puede escoger dónde quiere actuar. Un cántico al Dios de la salvación es expresado en los versículos 19 al 23, un Dios victorioso en todo sentido. En los versos 24 al 27 expresan la procesión al santuario, que es la sección número 6, y esta sección es un himno y una marcha litúrgica que conmemora las marchas triunfales de Dios por la historia. Dios ha vencido entonces sobre toda la fuerza del enemigo y por eso el pueblo usa instrumentos musicales, cantos y con mucho gozo adora a Dios para celebrar todas las victorias. La sección número 7 es donde las naciones reconocen el poder de Dios, versículos 28 al 30. Y en último lugar está la sección número 8 que va desde el verso 31 al 35, que es la exuberante alabanza al Dios del triunfo. No es Baal, dice el comentario bíblico Mundo Hispano, no son los poderes malignos, sino es Jehová quien es Señor sobre todo. El reconocer este gran poderío de Dios y su manifestación en su pueblo, entonces produce alabanza y humildad. El pueblo celebra con exaltación la magnificencia y el poder de Dios. Ha de servir, ha de cantar y adorar en el poder y en el vigor que Él da. Versículo 35 dice: temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza, vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Hasta aquí, apreciado amigo oyente, el estudio de esta hora. Hasta aquí la reflexión de este día. Te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios. Santa Biblia para mí, eres un tesoro a ti. Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.